es el tema de esta mañana. El libro de los jueces registra más de 12 jueces y no en todos se dice específicamente que el Espíritu Santo venía sobre ellos, pero hay una buena cantidad de ellos de los cuales sí se habla que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y es bien interesante porque, hermanos, lo interesante es de que el Espíritu Santo venía sobre ellos y la obra que el Espíritu Santo hacía por medio de ellos, hermanos, era diferente a otros momentos. Hoy vamos a hablar específicamente de tres jueces en los cuales vino el Espíritu sobre ellos, y cuando el Espíritu venía sobre ellos se notaba la diferencia en sus liderazgos. Vamos a ver el caso de Otoniel, el caso de Gedeón y el caso de Jefté. Están aproximadamente en los primeros 10 y 11 capítulos del libro de los jueces. A mí me llama bastante la atención que el Espíritu Santo no solamente hizo su obra en el Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento también tuvo una función muy importante. Solamente que en el Antiguo Testamento no se le mencionaba Espíritu Santo, sino que comúnmente se le decía el Espíritu de Jehová. Eso es bien importante que lo tomemos en cuenta, porque el Espíritu Santo como tal, la palabra santo es agregada en el Nuevo Testamento. Pero note usted lo siguiente, esto es precioso, que lo importante es el Espíritu, no lo que se le agrega después. Porque ya sabemos que el Espíritu es Dios. Y como Dios es santo, el Espíritu es santo. Así como podríamos decir Espíritu de verdad, Espíritu de poder, Espíritu de profundidad. O sea que a veces nosotros lo que hacemos es que como que endiosamos la frase Espíritu Santo. Y la gente dice, no, en el Antiguo Testamento no se ve la obra del Espíritu Santo porque quiere leer Espíritu Santo. Quiere ver la palabra santo. Pero no es necesariamente usted tiene que verlo santo. Puede ser espíritu de verdad, espíritu de poder. Lo más importante es la palabra espíritu. Porque Dios es espíritu. Y los tres trabajan en unidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces, particularmente en los jueces se menciona el Espíritu de Jehová. Es bien interesante porque acá el Espíritu no se menciona como santo, como de verdad, y es el Espíritu de Jehová. Ahora, otro elemento fundamental que vamos a ver en los tres jueces sobre los cuales vino el Espíritu es de que el Espíritu vino, escuche qué maravilloso, como respaldo a la palabra que los jueces ya habían recibido. Qué precioso. O sea que el Espíritu no está en contra de la palabra, ni estorba la palabra, sino que fortalece la palabra. En el caso de los jueces, quien les daba la palabra era Dios. Cada juez liberó a Israel de su
pueblo específicamente. Todos los jueces hicieron su trabajo en diferentes zonas de Israel. Y lo interesante es que cada uno recibió una palabra diferente, con un pueblo diferente, de una manera diferente. Y el Espíritu Santo lo que hacía era que intensificaba su labor como juez. Eso es lo interesante. ¿Por qué? Mire usted, vamos a comenzar. Dice el versículo 9 de Jueces 3. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. O sea, aquí lo que vemos en el versículo 9, que Jueces es corto el relato que tiene del juez llamado Otoniel, que es el número 1, pero lo que se nota realmente en el versículo 9 es que ahí está resumiéndose toda la palabra que Dios le dio a Otoniel. O sea, primero Otoniel recibe la palabra de Dios y luego el Espíritu viene para que la palabra que ya tiene sea ejecutada. Qué poderoso, ¿verdad? O sea que nosotros necesitamos al Espíritu Santo de Dios como el poderoso que nos ayuda a ejecutar lo que Dios nos ha dado. Y en ese sentido, vamos a ver lo que hizo el Espíritu de Jehová en la vida de Otoniel para ser eficaz en su liderazgo. Leemos nuevamente el verso 10. Después de que Otoniel recibe la palabra, dice el verso 10, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Lo interesante en los 3 versículos que vamos a leer es que el Espíritu Santo no los llena, sino que viene y utiliza 2 palabras importantes. Y es que viene y también está sobre. No es un sacudimiento el que viene sobre los jueces. Es que viene, y cuando alguien viene, no viene por pedazos. Viene en su totalidad. No puede decir usted, viene el predicador, pero ahorita solo ha venido la cabeza. Ahí viene el cuerpo, solo faltan los pies. No, cuando alguien viene, viene en su totalidad. Cuando el Espíritu Santo venía, no venía por pedazos, venía de una sola vez. Y también menciona sobre. Cuando dice sobre, es que cuando venía, envolvía totalmente al juez. De tal manera que cuando el juez sentía venir sobre ellos, ellos eran totalmente transformados. Y tenemos una belleza de versículo 10, porque se habla del Espíritu venir y de lo que causa la venida. Gloria al Señor. Y lo primero que vemos es que cuando el Espíritu viene sobre Otoniel, sale a la batalla. Mire. O sea que quien le da valor a Otoniel para ir a enfrentar a sus enemigos es el Espíritu Santo sobre él. El Espíritu Santo respalda la palabra del juez y viene sobre él convirtiendo al líder. Un elemento importante en jueces es que todos los jueces, esto normalmente yo no lo menciono en la iglesia, pero estoy seguro de esta gran verdad. Todos los jueces eran medio fieles a Dios. No eran fieles a Dios. Los jueces eran hombres malos. ¿Escuchó eso? Y sinvergüenzas.
Todos hacen promesas que no deben hacer. Cometen errores porque no son fieles. ¿Y por qué? Porque ellos eran cananeizados. ¿Escucha la palabra? Ellos estaban totalmente, podríamos decir, contaminados por Canaán. Ellos estaban contaminados. Cuando uno ve a Jefté haciendo la promesa de sacrificar a alguien de su casa, ese es pensamiento cananeo. Lo tenían en su mente. Si el Espíritu Santo no viene sobre esto, no hacen nada. O sea, al final, mire qué poderosa palabra nos está dando Dios. ¿Cuántos están acá? Al final, si el pueblo de Dios en ese tiempo de los jueces era librado, era por la misericordia de Dios. Amén, hermanos. No se trataba de que ellos eran fieles. No se trataba de que ellos eran ejemplos. De hecho, hay unos comentaristas que dicen que los jueces no deben ser modelos a seguir. Y usted diría, ¿por qué? ¿Tienen cosas buenas? Sí, hermanos. Pero tienen más malas. Y si tenían cosas buenas, era por la misericordia de Dios. Sí, más a mí me gusta un versículo. No sé si lo tengo por acá. Pero uno que me gusta bastante es sobre unos jueces que no fueron tan famosos. Pero lo que me llama la atención es que cuando ellos claman a Dios, el Señor les dice claramente, no, yo no les voy a contestar. Vayan a clamarle a los dioses que están adorando. Vayan allá a pedirle misericordia. Eso les dice Dios, pero ellos hacen algo. Los israelitas hacen algo en ese momento. Y es que ellos dicen, está bien. Dice que quitan todos los ídolos que tienen con ellos. Quitan todos los ídolos y dice que se humillan ante el Señor. Pero dice ahí el versículo, lo voy a buscar, un día se lo voy a dar, que el Señor no responde a su clamor, ni tampoco responde a que han quitado los ídolos. ¿Sabe por qué no responde a eso? No responde a eso porque ahorita quitan los ídolos porque lo necesitan, pero después lo vuelven a meter. Y también sabe que no responde porque claman, porque realmente claman ahorita, pero después el Señor ya sabe que no van a clamar. Y ahí hay una frase poderosa que dice que vio el sufrimiento de ellos. Ese es el Dios que nosotros tenemos, que no es duro, que usted puede ser rebelde, puede ser una persona que no quiere nada, pero a Dios lo que le conmueve es el dolor humano, el sufrimiento humano. Por eso el Señor le dijo a Moisés, bien he visto el sufrimiento de mi pueblo que está en Egipto. Entonces Dios responde no tanto a nuestra obediencia, no tanto a nuestro clamor. Dios responde a su misericordia, responde a su amor, no al amor nuestro, sino a su propio amor, que es tan misericordioso que cuando ve la miseria no se puede quedar sentado, hace algo. Qué hermoso, hermanos. Yo tengo ese Dios. ¿Cuántos tienen ese Dios? Yo tengo a ese Dios. Ese Dios es maravilloso. Gloria a Dios. Pero continuemos. Como resultado de que el Espíritu vino sobre Otoniel, él sale a la guerra, demostrando así Otoniel la capacidad que tiene el Espíritu de Jehová para obrar, independientemente del contexto histórico en el cual esté. Usted nota que la obra del Espíritu de Jehová aquí es muy diferente a otros lados de la Biblia. Es muy diferente a otros sectores de la Biblia. Y aquí lo que el Espíritu Santo o el Espíritu de Jehová hacía en las personas
es que las empoderaba y les daba valor para poder ejecutar la palabra que Dios ya les había dado. Vea de nuevo el verso 10, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla. O sea, el resultado de que el Espíritu viene sobre ellos son dos en este momento. Primero, juzgó. La NBI dice lideró. El Espíritu Santo venía sobre ellos y les daba liderazgo, les daba brillo, les daba autoridad. ¿Quién? El Espíritu. O sea que la primera aplicación principal que podemos demostrar es que no se puede liderar sin el Espíritu del Señor. Usted puede hacerlo, pero los efectos de su liderazgo no serán los mismos. Yo puedo ser pastor sin el Espíritu de Dios, lo pudiera hacer, pero los efectos de mi ministerio no serían los mismos. Hay muchas personas que son líderes, predicadores, que no tienen el Espíritu del Señor y por eso no ocurre nada. No es ponerse de líder, es que el Espíritu nos ayude a liderar, nos ayude a predicar, nos ayude a cantar. Es en todas las áreas. Usted puede salir a visitar, pero si el Espíritu Santo no va con usted, no va a pasar nada en las casas donde usted va. Pero cuando el Espíritu va con usted, usted siente el respaldo del Espíritu Santo en una casa y de repente usted ya está hablándole a la gente lleno del Espíritu Santo y la gente dice, mire, vuelva a venir, siento que Dios ha venido a mi casa. De tal manera que no hay nadie que no necesite al Espíritu. Todos lo necesitamos para liderar, para cantar, para predicar, para evangelizar, para motivar, para exhortar, para leer la Biblia. Para todos, no es opción, es indispensable el Espíritu en nuestra vida. El Espíritu venía sobre los jueces y juzgaban. Juzgaban aquí es que lideraban, cumplían su función. Número 2, salió a la batalla. El valor quien se lo daba era el Espíritu. Solo note usted a Barak con la señora juez. ¿Cómo se llamaba la señora? Débora. Ella tenía al Espíritu, Barak no. ¿Por qué Barak tiene miedo de ir? Si él es hombre, si él tiene más experiencia en guerra, si él tiene más liderazgo, no tenía el Espíritu. Si tú vas conmigo, le dijo, yo voy. ¿Por qué le dice? Porque le ve músculos a la mujer. Porque le ve capacidad. No, porque sabe que Dios estaba con ella. Y cuando hay alguien a quien Dios respalda, es lindo seguir a esa gente. Amén. ¿Cuántos le dan aplausos al Señor? Gloria a Dios. Usted ve que casi no puede predicar. Usted ve que su líder casi no puede quizás ni hablar. Pero usted ve que Dios la respalda. Entonces usted no vaya tras elocuencia. Claro que con eso no estoy diciendo que no hay que prepararse ni ser. Pero ¿de qué sirve ir tras elocuencia? ¿De qué sirve ir tras un montón de cositas bonitas si el Espíritu no está ahí? Está bien, le dice a la mujer, vamos, pero la victoria no va a ser tuya. En ese sentido, Otoniel dice que va a la batalla, sale a la batalla. ¿Quién lo empuja a la batalla? El Espíritu de Jehová. Él le da, podríamos decir, valor. El valor no subestima el miedo. El valor no elimina el miedo. El valor está por encima del miedo. Hay mucha gente aquí en esta iglesia que tiene miedo de liderar. Es que yo tengo miedo. Espérese más adelante. No, espere que el Espíritu le toque. Cuando el Espíritu toca a una persona, se pierde el miedo. Y ya uno siente que es otra persona. También podemos mencionar
lo que dice la otra parte del verso 10, porque vamos a ver 2 jueces más. Y Jehová entregó en su mano, ahí está el rey de Asiria, llamado Cusam Risataim, y me gusta lo que sigue. Menciona y dice, y prevaleció su mano contra él. ¿Qué es que prevalece la mano? Prevalece es que Dios estaba, el Espíritu venía sobre la persona, no por un momento. Ese es un elemento importante. ¿Por qué? Porque mire el verso 11, y reposó la tierra, ¿cuántos años? O sea que la palabra prevaleció, duró 40 años. Los hombres de Dios no tienen fuego un día. Eso de que hay hermanos que son llamaradas de tusa, eso no es espíritu. Si hay algo que tiene el espíritu es que prevalece, está, porque no viene por un tiempo. ¿Cuánto tiempo tuvo el espíritu Otoniel? 40 años. Y dice que mientras Otoniel estaba ahí, la mano de Siria nunca, ¿qué? Hermanos, mientras un hombre y una mujer de Dios se mantenga en un lugar, el diablo jamás. Pero es que el diablo procura que uno se muera. Porque mientras estemos ahí, él nunca va a poder. Por es que el diablo no quiere que usted venga a la iglesia, porque mientras usted venga a la iglesia, él no puede entrar a su familia libremente. ¿Escuchó eso, verdad? Cuando usted ya no venga, el diablo va a entrar sin tocar la puerta a su casa. Pero mientras usted esté parada y el Espíritu esté sobre usted, el diablo no puede. Solo llega al patio y de ahí da la vuelta. Amén. Aleluya. Y que se vaya, porque aquí vamos a estar siempre. ¿Cuántos le dan gloria y honra al Señor? Segundo juez, Gedeón. Jueces capítulo 6, verso 34. Gedeón es más conocido que Otoniel, aún el pueblo que venció, los madianitas. La historia de Gedeón es un poquito más relatada en Jueces y es el único versículo de todos los versículos que hablan de Gedeón que nos dice qué pasaba con Gedeón. Antes de leer el versículo, quiero recordarle la palabra que Dios le dio a Gedeón. Porque estoy haciendo la diferencia entre la palabra y el respaldo que hacía de la palabra el Espíritu. Espero que usted haya venido a aprender y lleve palabra. Porque desde el versículo capítulo 6 en adelante se habla de la palabra que le dio el ángel de Jehová. Pensemos en 2 elementos: Espíritu de Jehová y ángel de Jehová. En este tiempo no habían profetas. Cuando los profetas estaban activos, la Biblia dice, vino palabra de Jehová a Jeremías. Así hablaba Dios. Pero en tiempos de los jueces Dios enviaba ángel. Ellos traían ¿qué? Palabra del Señor. A Gedeón se le dice, ve con tu fuerza y vas a librar a los madianitas. Pero hasta ahí, Gedeón podía ir contra los madianitas. Sí, podía ir. Porque cuando Dios da palabra, Él respalda la palabra. Pero había alguien que empoderaba, que hacía eficaz la palabra más fuerte en él, y era el Espíritu de Jehová. En medio de todo lo que Gedeón está haciendo, dice Jueces 6:34. Entonces dice que el Espíritu de Jehová vino sobre. Oiga otra vez las dos palabras. Vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los adierecitas se reunieron con él. ¿Qué obra ve usted del Espíritu Santo ahí? Es liderazgo. Si Gedeón, sin palabra de Dios y sin Espíritu de Jehová, toca ese cuerno, ahí está, el hermano lo acaba de mencionar, él está en el...
Usted puede predicar, puede haber estudiado para predicar, pero si usted no tiene palabra de Dios ni el Espíritu, nadie oye lo que usted dice. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No se trata de su estudio. O sea, estudia el que es llamado. Usted estudia para empoderar su llamado. Y si Dios le da palabra, si usted tiene estudio y tiene el Espíritu de Jehová, ahí es donde es una bomba eso. Porque todo está respaldado y coronado. Mire, Gedeón llega, no sé cómo le hacía esa cosa. Y que cuando la gente oía, ¿quién es el que hacía que la gente saliera de la casa a formarse? Note usted lo que dice el versículo. Lo leo de nuevo. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y el I es el resultado de esa venida. ¿Qué sucede? Toca el cuerno y se reúne el pueblo. Entonces, Gedeón no es el protagonista principal. Aunque, hermanos, le gustaba el protagonismo a Gedeón. Eso ustedes lo van a ver en la lección que viene este próximo viernes. Así se llama, el ejemplo de Gedeón. Él es listo, él busca protagonismo. Cuando ve que el Señor le da la victoria, le dice a los soldados: cuando vayan a atacar, digan, por Jehová y por Gedeón. Es bien bonito tomar al Espíritu para agarrar fama. Es bien bonito que el nombre de la persona suene, pero eso es de alguien que no está bien convertido y peligra su ministerio, como le pasó a Gedeón. ¿Saben por qué es importante esto? Porque el hecho de que una persona reciba palabra y el Espíritu esté sobre él, es peligroso con alguien que no está bien convertido. Por eso Dios no llena a mucha gente, no porque Él no quiera, sino porque la unción es peligrosa en alguien que no ha muerto a su yo. La unción de Dios y la palabra de Dios es peligrosa en alguien que le gusta el protagonismo. Entonces Dios tiene cuidado de no llenar a esa gente. ¿Por qué Dios le quitó todos los soldados a Gedeón? Si con 300 decía, digan por Gedeón, si hubiera ido con todos esos miles. Dice un comentario que Gedeón necesitaba permanecer débil militarmente. No porque Dios no quería llevar ese montón de gente, no, era por él. Tremendo, ¿verdad? Por eso es que hay gente que a veces es necesario que permanezca enfermita. Hermanos, están escuchando la palabra del Señor. A veces me pongo a pensar que ¿por qué no se convierte ese que tú quieres que se convierta? A veces es porque el Señor tiene en su plan que haya un malo ahí que te esté empujando. El elemento no está en el que está a la par, sino en ti. Entre más crezcas tú, más lo que está a tu alrededor va a ir siendo transformado. Porque me pongo a pensar en que para Dios no hay nada imposible. Pero ¿y por qué no lo hace? Porque no quiere oír tu oración. A veces es que Dios quiere que nos mantengamos ahí. Voy a seguir. Escuche. Hay aquí un elemento y es que el Espíritu empuja a la obediencia. Digamos todos obedecer. ¿Cuántos líderes no quisieran de que toda la iglesia obedezca? ¿Cuántos pastores no quisieran de que su iglesia obedezca? ¿Cuántos padres no quisieran de que sus hijos obedezcan? Pero la obediencia no es obligada. Dice aquí que Gedeón toca el cuerno y la gente obedece.
no le están obedeciendo a Gedeón. Le están obedeciendo al espíritu que vino sobre Gedeón. El error es cuando la gente ve que todo mundo le obedece y dice, miren cómo los tengo. Y no es él que los tiene así, sino que es el Espíritu Santo que está ahí. Entonces los líderes no se deben de complicar. Hay líderes que regañan a la gente. Miren ustedes, no van. No es usted que va a hacer que la gente obedezca, sino el Espíritu Santo, quien va a venir sobre ellos y los va a hacer que obedezcan, y ellos solos van a venir. Y cuando ellos vengan, usted va a decir, no soy yo quien los traje, eres tú, Señor, quien los trajo. Su familiar no va a venir a Cristo por sus regaños. Mirá, vos sos el cachudo, vos sos el mero Satanás, allá estuvieras en la iglesia, vos me servís de estorbo. Usted está peleando equivocadamente. Usted tiene que orar al Espíritu y decirle, Espíritu, tráelos, como tú quieras, como tú desees. Pero antes que le esté orando al Espíritu, Él debe de estar sobre usted. Hasta aquí se puede notar la importancia que tenía para un juez que el Espíritu viniera sobre ellos. Y menciono una palabra que en este año el Espíritu Santo me ha enseñado, y su plenitud para obrar de manera diferente. Con los hermanos de nivel 1 y 2 estuvimos viendo la enseñanza sobre el bautismo del Espíritu Santo y estábamos hablando sobre la plenitud del Espíritu. ¿Por qué? Porque habemos algunos de nosotros que decimos, yo le voy a orar al Señor que me dé este don, pero este no, porque este no me gusta. Entonces, cuando usted hace eso, usted está equivocado. Dice, uy, yo no voy a hablar en lengua, mejor que me dé el espíritu de sanidad. Ve quién está hablando. El Espíritu vendrá sobre usted con su plenitud y le dará lo que a él le da la gana. De hecho, del que usted más habla es el que le puede dar. Mejor no hable. Lo que necesitamos es la plenitud. Note usted que la Biblia nos dice aquí, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y habló en lenguas. Porque uno tiene una concepción muy pentecostal, así, a la manera de uno del Espíritu. Y uno dice, ¿y por qué Elías no habló en lenguas usted? ¿Y por qué Juan el Bautista no habló en lenguas? ¿Por qué no reprendió malos espíritus? Es que la plenitud del Espíritu operó de manera diferente. ¿Y por qué utilizo la palabra plenitud? ¿Por qué menciono plenitud? Porque plenitud es la obra completa de Él. Lo que usted necesita no es hablar en lengua. Lo que usted necesita es la obra del Espíritu en usted. Amén, hermanos. Lo que usted no necesita, lo que usted necesita es profetizar. Yo quiero profetizar. No, usted no necesita profetizar. Lo que necesita es el Espíritu sobre usted. Si lo hace profetizar, ya es cosa de Él. Si lo hace danzar, saltar, cantar, evangelizar, exhortar, el detalle es que reducimos la obra del Espíritu a un par de dones famosos de la época. Mire, el Espíritu viene sobre Gedeón y la gente obedece. O sea que la obra del Espíritu en su liderazgo fue diferente a lo que yo puedo pensar. Usted necesita la obra del Espíritu. Levante la mano los que necesitan la obra del Espíritu en sus vidas. Eso es lo que necesitamos. Porque Él da como quiere, a quien quiere, a la hora que quiere, de la manera que quiere. Esa es la plenitud. Por eso fallamos y nos frustramos cuando yo hasta he ayunado y he hecho esto y nada que me dé el Señor. Si usted ya Dios le está usando de otra manera, enfóquese en lo que Dios le está usando. Yo cometía un error antes, hermanos. Yo antes quería ser buen predicador, buen pastor, buen evangelista, misionero, todo quería ser yo. Pobre de mí. No,
Usted tiene que saber para qué Dios lo llamó. ¿Verdad? Hay pastores que no son pastores. Yo le digo, usted no debería pastorear, usted debería ser músico. ¿Por qué? Porque son elementos diferentes, son ministerios diferentes. Es la plenitud sobre nosotros. Es muy importante eso. Entonces, mire lo que hace el Espíritu. Hace que la gente obedezca. Y Gedeón va a pelear y vence. ¿Por qué? No es por su liderazgo. Es porque el Espíritu de Jehová está con él, sobre él. Y él le da la gracia. Esa es la diferencia entre lo humano y lo que Dios da. Que Dios no usa a los bonitos, pero cuando los usa, se ven bonitos. Ahí está el punto, ¿verdad? Que cuando Dios usa a la gente, no es elegante, pero cuando Dios los usa, se ven elegantes. Ya lo tomó, ¿verdad? Vamos a Jefté. Jueces 11:29. Dice lo mismo, solo van cambiando los nombres. Jueces capítulo 11, versículo 29 dice: y el Espíritu de Jehová, otra vez, viene sobre. En los tres vino completo y estuvo sobre ellos. Viene sobre ellos, sobre Jefté. Pero mire usted, la obra fue diferente en cada uno. Mire cómo fue la obra en Jefté. Y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad. Y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. En la versión NBI, la última parte, que la Reina Valera dice, pasó a los hijos de Amón, o sea, a quien le entregó Dios a Jefté, fueron a los amonitas. Cuando dice que pasó a los amonitas, la Reina Valera no se le entiende mucho, pero en realidad fue que pasó en contra, o sea que pasó a pelear con sus enemigos. Ahora, no se pudiera entender tan fácilmente la obra del Espíritu de Jehová sobre Jefté si uno no lee toda la historia de Jefté. Aquí lo que está pasando en el versículo 11 es de que Jefté quiere mediar. Dicen los escritores de que Jefté es el único de todos los jueces que busca políticas de alianzas con los demás pueblos. Y Jefté hace un gran listado, envía mensajeros y comienza a decirles de manera democrática que entreguen las tierras. Imagínense cómo era Jefté, ¿verdad? Entreguen las tierras porque esas tierras nos pertenecen. Y dice Jefté, así como ustedes dicen que Dios les ha dado esa tierra es de nuestros padres, dice Jefté. Y van los mensajeros y luego los mensajeros vienen de nuevo con otra respuesta. Dicen los reyes que no te van a hacer caso. Manda otros mensajeros Jefté. Hace como 3 procesos de diálogo. Y específicamente en el versículo 28 terminan esos diálogos. Y dice el verso 28, mas el rey de los hijos de Amón no atendió el qué, a las razones que Jefté le envió. Y luego dice, y el Espíritu, ahí viene. O sea, esto no es democracia, ni son tratados. Cuando el Espíritu viene sobre Jefté, dice que él comienza las naciones que se mencionan acá, como Galaad, Manasés, Mizpa, todas estas son naciones israelitas. ¿Y qué es lo que hace él? Ya hizo el primer paso. Jefté escuchó de que los reyes, específicamente el rey de Amón, no le hicieron caso, no quieren a la buena, no quieren desalojar. ¿Y que iban a andar queriendo desalojar, hermano? Entonces, y lo que hace es que comienza un peregrinaje por las tierras donde él va a recoger a sus guerreros. Y luego pasa a pelear contra Amón. Y el versículo 30 dice, y Jefté, bueno, ahí comienzan los votos que Jefté hace. Dios le da la victoria. Ahora, ¿cómo vemos la obra
de Dios o del Espíritu en él. Y es que Él le da capacidad de recorrer los diferentes lugares como líder. Entonces, lo que vemos aquí notoriamente es una obra poderosa en Jefté para vencer a sus enemigos, para darle valor, pero no solamente para eso. A mí me gustan dos cosas: que el Espíritu les da capacidad en su lugar de origen y contra sus enemigos. Entonces, no solamente es de que iban contra sus enemigos y en el lugar que estaba no les daba gracia. Ahora entiende uno muchas cosas, ¿va? De la gente que se queja y dice: es que la gente no me sigue, mejor ya me voy, mejor voy a entregar. Uno está bien mal cuando dice eso, porque realmente es Dios quien da la gracia a las personas. Es Dios quien pone la gracia en las personas. Es por eso que estos hombres, cuando recibían la palabra de Dios, siempre ponían su humanidad de por medio. Cuando recibe la palabra de Dios Gedeón y le dicen: varón esforzado, Jefté dice: ¿qué esforzado voy a hacer yo? Y comienza a mencionar hasta de qué familia viene. Igual Jefté. ¿Por qué? Porque Jefté lo echan de la casa. Porque Jefté era hijo de una prostituta. Y cuando creció en la casa, le dijeron: fuera de aquí, usted no va a heredar con nosotros porque usted es hija de ramera. Y Jefté no se va a llorar. Dice que Jefté se va y se juntan con él unos maleantes y hacen una pandilla, Transjordania le llama un comentario. O sea, era un pandillero el hombre. Hermano, era un pandillero Jefté. Y así lo van a buscar. Lea usted la Reina Valera, utiliza como un maquillaje a la palabra. Pero si uno lee una versión, dice que se juntó con gente mala. O sea, usted veía, y dice la Biblia que asaltaban. Y Dios lo elige a él. Y lo van a buscar, los mismos que lo desecharon, lo van a buscar. Y le dice: ve y sé nuestro líder. Bueno, ¿y no, que no fueron ustedes los que me echaron? Y ahora me vienen a buscar. Es tremendo, ¿eh? Hay que disfrutar jueces, hermanos. Sí, hay que disfrutar jueces. Entonces viene él y el Espíritu está con él. Entonces, aquí lo que podemos ver nosotros, y aquí es ser lindo, como un maleante, o sea, hermano, de repente usted ve a alguien que anda ahí y anda saltando y le quita el teléfono y se va corriendo, y después lo ponen como líder aquí, ¿usted lo siguiera? ¿Verdad? Usted lo siguiera quizás, pero con una mochila que ande candado, ¿verdad? Con temor. Es que así pasó con Jefté. Ahora era un hombre peligroso que andaba una banda con él y ya mañana lo están coronando como líder. Pero dice que el Espíritu venía sobre él. Ahí está la diferencia. ¿Verdad? El detalle es que ¿por qué buscan a Jefté? Porque para esa gente no se necesita ser la blanca paloma. Se necesita una persona ¿con qué? Una persona con carácter. Pero note usted, y no me quiero alargar mucho, el tema aquí es que el Espíritu Santo arreglaba lo que no se podía hacer humanamente. Y es por eso que ahora Jefté es un maleante y dice, y después está haciendo voto delante de Jehová, dice. Y de verdad cambió de la noche a la mañana. No, todavía andaba mente cananea, pero se debía a la misericordia del Señor. Por eso la Biblia dice que si nosotros callamos, las piedras hablarán. ¿Sabe por qué dice eso? Por la misericordia de Dios. O sea que la palabra de Dios siempre que va a estar ahí. Pero note usted la obra del Espíritu de Jehová en medio de estas situaciones de los jueces. Y nota usted a Jefté venciendo a sus enemigos. Ahora, en ese punto podemos resumir y terminar con lo siguiente, hermano. Primero, la obra del Espíritu Santo no es opcional, es necesaria en los hijos de Dios.
Obviamente, hoy no va a venir de la misma manera que vino en tiempos de los jueces. Porque si viniera así, imagine que la obra del Espíritu viniera a mí y me diera poder. Yo les digo, hermano, agarremos las armas. No va a venir así, va. No va a venir. O sea, en cada momento obró de acuerdo al momento histórico. Ahora yo quiero terminar con lo siguiente. El Espíritu Santo está obrando en esta iglesia. Nosotros nos podemos burlar de los jueces que no entendían, pero lo mismo podemos estar nosotros. Que el Espíritu está obrando, pero usted anda en otra cosa. No está entendiendo lo que el Espíritu Santo está haciendo. Hoy no es Jefté, ni Gedeón, ni Otoniel. Hoy soy yo. Hoy no es tiempo de los jueces. Hoy no estamos cananeizados. Hoy vivimos en el siglo XXI y lo que podemos estar es mundanalizados. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya lo hemos visto, hermanos. Lo que tenemos que hacer es consagrarnos para el Señor, vivir para el Señor, para que la palabra venga y sea entendida. Hoy vamos a tener un tema de eso en la tarde. Y es de que no entendemos a veces la obra del Espíritu a la par de nosotros trabajando. Nos confundimos. Nosotros decimos, es que está muy duro, alegría. ¿Y quién lo ha puesto a usted a endurecer lo que solo Dios puede hacer? O a ablandar lo que solo Dios puede hacer. Es que es muy dura aquí la colonia que me han dado. Es que estos hermanos aquí de esta célula son muy duros. ¿Y a usted quién los pudo ablandarlo? Si el Señor fue claro con Moisés y le dijo, yo voy a endurecer el corazón del faraón. Eso ya lo sabía Moisés. Moisés no se asustaba porque el faraón, no lo voy a dejar ir. Si él ya sabía que Dios, o sea, el que entiende la palabra, vive con la palabra y se mueve con la palabra. Dice, miren, este demonio. ¿Y usted para qué se mete con eso? Ay, déjelo. Lo que tenemos que hacer es lo que Dios nos envió a hacer. Dios no nos ha enviado a hacer cosas que nosotros estamos haciendo. Ahí está, ¿ha escuchado usted una frase? Un hermano daba una broma y decía, aquí estamos, dice, haciéndole frente, decía. ¿Ha escuchado usted esa frase? Haciéndole frente. Uno no puede hacer frentes, hermano. Entonces, hay frentes, y frente es que son frentes de batalla. No lo confundamos con esto, ¿verdad? Son frentes. Entonces, pero nosotros a veces estamos angustiados porque estamos haciendo esfuerzos que no nos corresponden. Ahora, con esto no estoy diciendo que no hay que hacer nada. Otoniel no hizo nada. Gedeón no hizo nada. No hicieron nada estos hombres. Se acostaron en la hamaca y dijeron, Jehová nos dará la victoria. Amén. Ahí los hubieran llegado a matar. Pero una cosa es ir con mi fuerza y mi astucia, y otra cosa es ir a cumplir la palabra que Dios me dio. Si esos hombres hacían las emboscadas como Dios les decía, así trabajaba Josué, así trabajaba Moisés, es diferente. Entonces, yo quiero finalizar diciendo lo siguiente: la obra del Espíritu, sin temor a equivocarme, está en la iglesia de Dios. Y está actuando con plenitud. Es bien interesante que yo le pedía una cosa a Dios y Dios me ha dado otra. Estamos acá, hermanos. Yo le pedía como pastor a Dios una cosa y Él me ha dado otra de maneras diferentes a las que yo pensaba. Porque al final lo que se cumple es su plenitud, su voluntad. Entonces, ya no quiero que sea lo mío. Quiero seguir lo que Él nos ha dado. Dejemos de estar en nuestra tarea y pasémonos a la tarea de Dios. ¿Ha visto que hay gente que está chapodando? Mire, deje de hacer eso y pásese para acá, le dice el dueño. No, que yo voy a terminar esto. Déjelo, se va a cansar. No, déjeme. Así estamos nosotros. Estamos trabajando, dale y dale y dale, porque somos tenaces. Espérese que llegue allá, yo voy a hacer las dos cosas, también voy a hacer lo que... Cánsate, hijo. Ahí estamos nosotros. Dejemos ese monte, dejemos ahí, pasémonos donde Dios nos ha dicho. Trabajemos en Él, trabajemos con Él.
Un tema de esta tarde es: Dios trabaja en nosotros. Yo tenía una frase antes y era: yo trabajo para Dios. Y el Espíritu Santo me dijo: no, vos no trabajas para mí, yo trabajo en ti. Me cambió. Entonces hoy vivo más feliz. Entonces usted no está trabajando para Dios. Pero eso es para que venga en la tarde al culto también y escuche el mensaje, o si no, escuche ahí en las redes, ¿verdad? Hermanos, póngase de pie. ¿Quiere usted la plenitud